¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestra segunda edición de Emprendimiento Científico, aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales. ¿Cómo están todos ustedes? Tenemos el gusto de recibir al maestro Ricardo Jaques Cortés, que nos acompaña el día de hoy como nuestro padrino en nuestra primera sesión del año para temas de emprendimiento y negocios científicos. Como tal, antes de comenzar, les quisiera platicar la idea de este proyecto. Como tal, el Instituto de Investigaciones en Materiales, en una de sus funciones, es el desarrollo de habilidades y competencias entre sus investigadores y cuerpo académico, así como con sus estudiantes. Entonces, en colaboración con varios mentores e instructores en temas de emprendimiento ágil e innovación esbelta, los hemos invitado a participar en este programa de formación de emprendimiento científico. Si algunos de ustedes nos han visitado con anterioridad en alguna de nuestras otras pláticas, el año pasado trabajamos con nuestro primer seminario de emprendimiento científico. Este programa contaba con pláticas relacionadas con temas de identificación de oportunidades de negocio, validación de tecnologías, entrevista a potenciales clientes, el desarrollo de análisis y corridas financieras, así como la preparación de un pitch para poder presentar ante algún comité o inversionistas. El día de hoy, retomando estas actividades que estamos tomando como base para el desarrollo de estas competencias, Ricardo nos va a hablar sobre cómo generar ideas e identificar oportunidades de negocio. Si tomamos como referencia esto, este es el paso cero para iniciar un emprendimiento. Entonces, todos ustedes que estén en la universidad o que nos acompañen de diferentes lugares, que por ejemplo, Ricardo, tenemos gente que nos acompaña a lo mejor de Chile, de Colombia, tenemos gente de las universidades tecnológicas que nos acompañan de Chihuahua, nos acompañan de Monterrey, de Nuevo León, de Jalisco, de Guanajuato, de muchísimos lados nos acompaña la gente. Buscamos tener mayor cobertura cada vez y bueno, como tal, esta es la sesión número 1. Los invitamos semana con semana, excepción de Semana Santa, que tendremos el puente en la universidad, pero semana con semana, si ustedes nos acompañan en este programa de seminarios y charlas, lo que buscamos es que al finalizar ustedes sean capaces de crear su propio proyecto empresarial de base científica, ya sea utilizando las investigaciones que están llevando a cabo dentro de la universidad, o si por ahí ustedes tienen algún otro proyecto que han desarrollado de manera independiente, pues que tengan la posibilidad de llevarlo y echarlo a cabo. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Ricardo y bueno, como protocolo universitario me voy a enfocar en leer su semblanza como buena actividad de la UNAM para presentarle a nuestro padrino y experto, que por cierto, Ricardo y yo nos conocimos en un programa de formación de emprendimiento exponencial como mentores del programa, atendiendo a muchos proyectos de base tecnológica en México y Latinoamérica, ¿vale? A ver, ahí voy. La está, listo. Ricardo Jaques Cortés es ingeniero en gestión empresarial con estudios de maestría en economía, gestión y política de innovación. Especializado en innovación, estrategia y emprendimiento, con experiencia de formación a nivel internacional en el programa de TrepCamp de Emprendimiento Avanzado en Boston, Massachusetts, en el 2018, pudiendo conocer aspectos de ecosistemas de innovación dinámicos, así como de programas relacionados con la aceleración e incubación de empresas. Además de participar en el programa académico de formación de negocios internacionales en la Escuela Superior de Comercio y Gestión, SUPDECO, en La Roche, Francia, en el 2014. Con experiencia en el sector público y privado, en gestión de la innovación, consultoría, gestión de inversiones, mejora de procesos y operaciones, cuenta con experiencia emprendedora en el desarrollo de proyectos para el sector mezcalero, en el estado de Zacatecas. Actualmente desempeñando actividades como consultor en estrategia, innovación y emprendimiento, así como ha liderado el proyecto de Innova Mezcal y Artesanal, que busca potenciar la actividad del sector de mezcal en México a través de proyectos con un componente tecnológico de innovación. Y finalmente es miembro de la red de mentores de Startup México desde el 2018, así como de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica de 2017 a 2019. Y ha participado en iniciativas de innovación y emprendimiento para apoyar a proyectos emprendedores como el programa de Company Building de Transferencia AP de la Alianza del Pacífico y en INWAY de Rotoplas.
Sin más, agradecemos muchísimo a nuestro ponente. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pues el micrófono es todo tuyo y ahí te los dejo para ver qué tantas preguntas te hacen. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Un gusto saludarte. Como bien lo decías, pues ya nos conocimos hace un tiempo en el programa del Company Builder de Transferencia AP. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en esta serie de pláticas sobre emprendimiento e innovación. De verdad que mi reconocimiento al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM por estas iniciativas que de verdad son muy necesarias e importantes para promover el emprendimiento de base científico-tecnológica en nuestro país, para pues, detonar y potenciar la actividad económica. Entonces, pues es muy importante y mi reconocimiento para esta iniciativa. Y muchas gracias por la invitación para poder participar de nuevo. Y pues me da mucho gusto ser el primer ponente en esta segunda serie de pláticas y conferencias. Me va a permitir compartir la pantalla. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver, pues, como tú bien lo decías, Oscar, con la parte de cómo generar ideas e identificar oportunidades de negocio, que pues precisamente, ¿no? Representa la primera parte y uno de los componentes más importantes dentro del desarrollo de un proyecto emprendedor. La agenda que seguiremos el día de hoy, pues bueno, plantearemos un poco los objetivos que nos proponemos con esta charla. Después abordaremos un poco las diferencias que hay entre una idea y una oportunidad de negocio. Posteriormente, pues bueno, reflexionaremos un poco, nos pondremos un tanto filosóficos para ver de dónde y cómo es que surge una idea de negocio, y después analizaremos un poco, pues bueno, cómo es que debemos transitar o cómo se transita, ¿no? De una idea para poder convertirla en una oportunidad de negocio. Después hablaremos un poco con lo que tiene que ver con lo que es lo que yo le llamo la innovación y el emprendimiento con propósito, que es una cosa muy importante, sobre todo cuando se trata de proyectos de base tecnológica y de alto impacto. Después hablaremos un poco de la importancia de la vigilancia, ¿no? y de estar constantemente monitoreando nuestro entorno para poder estimular el proceso creativo. Y posteriormente hablaremos un poco de una parte importante de una metodología con la que recientemente hemos estado trabajando, que es la de Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation. Hablaremos sobre lo que representa el pensamiento sistémico y la importancia que tiene el pensamiento sistémico en la detección de oportunidades de negocio una vez que tenemos una idea de algún proyecto, ¿no? Y posteriormente haremos un análisis, ¿no? De algunas de las tendencias, tratando de estimular también un poco las ideas para ver por dónde podemos caminar para poder desarrollar un proyecto emprendedor. Entonces, bueno, los objetivos que hoy me planteo una cosa importante es diferenciar entre lo que representa una idea y una oportunidad de negocio. Ahorita platicaremos un poco sobre cuál es la importancia de poder detectar cuál es la diferencia entre una idea y una oportunidad, ¿no? Después, pues bueno, lo que busco es estimular la reflexión sobre la naturaleza de una idea de negocio y también hablar un poco, ¿no? Sobre si la creatividad es una cuestión con la que se nace o podemos desarrollar, ¿no? Una cosa importante también que yo busco aquí es destacar la importancia del pensamiento sistémico y el análisis de nuestro entorno para la generación de ideas e identificación de oportunidades de negocio y algunas herramientas que contribuyan precisamente a detonar ideas. A lo largo de la charla voy a estar haciendo mención de algunas herramientas que a mí me han ayudado mucho y que, bueno, que son bastante conocidas para poder detonar las ideas y detonar oportunidades de negocio, sobre todo para proyectos de base tecnológica y de alto impacto, con una cosa muy importante, ¿no? Que vayan bien direccionadas a satisfacer las necesidades y problemáticas actuales. Entonces, bueno, aquí yo les comparto una frase de este personaje que yo considero, pues, es un gurú en temas de administración, emprendimiento e innovación, alguien que cuestionó el status quo y que representa, yo creo que es una de las personas que más me gusta a mí seguir en estos temas, que es Peter Drucker. Él decía que el emprendimiento es una función que necesariamente lleva implícita a la innovación. Y podemos entender esto como el esfuerzo de crear un cambio enfocado y con propósito. Entonces aquí es una cosa que vamos a tratar de estimular también a lo largo de la charla, ¿no? De cómo, al final de cuentas, sobre todo, repito, cuando se trata de proyectos de base tecnológica y de alto impacto, una cosa muy importante es trabajar en ese esfuerzo, como lo dice Peter Drucker, de crear un cambio enfocado y con propósito. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esta parte, ¿no? De lo que hay, de las diferencias que podemos encontrar entre una idea y una oportunidad de negocio, ¿no? Al final de cuentas, una idea
responde a algunos componentes que nosotros que voy a comentar más adelante, pero al final de cuentas nosotros podemos decir que cuando se trata de un proyecto, de un negocio, una idea es el servicio o producto que se quiere ofrecer. Es una cuestión que tiene que ver más en el ámbito personal, que responde a situaciones que tienen que ver con mi ambiente, con mi contexto, con mi entorno, en donde yo me he desenvuelto, y es una situación que surge de algo que yo quiero y pretendo ofrecer. La diferencia importante entre una idea y una oportunidad es que la oportunidad va a representar ese momento ideal para llevar a cabo una idea, obtener ganancias y, lo más importante, ofrecer un beneficio de esa idea. Aquí una cosa que yo destaco es, la idea es lo que quiero y la oportunidad, yo aquí digo, es lo que debe ofrecerse. Al final de cuentas, eso es la importancia, ¿no? Porque yo puedo tener una idea, pero no necesariamente esa idea puede representar una oportunidad de negocio, ni esa idea puede representar un beneficio para mi entorno, para la sociedad, y que también me pueda representar ganancias. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los componentes que podemos tomar en cuenta para decir, esta oportunidad, esta idea se está convirtiendo ya en una oportunidad de negocio, estamos llegando al momento ideal en el que puedo llevarla a cabo, puedo obtener ganancias y puedo obtener un beneficio de ella. Entonces creo que aquí es muy importante destacar estas dos palabritas clave entre idea es lo que quiero, la oportunidad es lo que debo ofrecer, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco, les decía, vamos a ponernos un poquito filosóficos para platicar de dónde y cómo surge una idea de negocio. Al final de cuentas, en la esfera personal del ser humano, podemos decir que un individuo está dotado de una serie de facultades intelectuales, instintivas, intuitivas, que van determinando la forma en la que éste se desenvuelve con su contexto, ¿no? Con su entorno. Entonces, tenemos por una parte aquellas que nos relacionan directamente con el exterior y a través de las cuales procesamos la información que nosotros obtenemos del exterior, que tienen que ver precisamente con el pensamiento, la inteligencia, el razonamiento, ¿no? O sea, aquí nosotros estamos de alguna forma generando un contacto continuo con nuestro entorno, y a través de ciertos procesos nosotros llegamos a una parte importante donde estimulamos una combinación, o lo que yo aquí le llamo una combinación, de lo que tiene que ver con la imaginación, la creatividad y la intuición, que también de repente se vuelve muy importante cuando estamos hablando de negocios. Obviamente se prueba, se revisa la viabilidad, la factibilidad, pero creo que la intuición, la creatividad y la imaginación son una parte muy importante cuando se trata de empezar a trabajar en el proceso del desarrollo de una idea. Aquí una cosa muy importante de la cual podemos hablar es que, bueno, obviamente detectamos siempre nosotros o vemos en nuestro entorno gente que, pues bueno, tiene estas capacidades ya desarrolladas de por sí, no nacen con esa habilidad. Pero eso no quiere decir que alguien que no la tenga tan desarrollada no pueda hacerlo posteriormente, ¿no? Al final de cuentas, creo que de eso se trata también cuando estamos en el emprendimiento, cuando decidimos entrarle a este tema. La creatividad, la imaginación, la intuición, creo que son facultades que podemos ir desarrollando poco a poco, ¿no? A través de diferentes componentes, de estarnos relacionando, te está trabajando, ¿no? De hacer un trabajo fuerte y continuo, creo que podemos ir desarrollando estas capacidades y facultades que nos van a permitir precisamente empezar a trabajar en este proceso creativo para poder generar y desarrollar ideas de negocio con propósito, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas, como ya lo hemos venido diciendo, estas capacidades, estas facultades humanas, de alguna manera responden cuando se trata de un proyecto emprendedor a estímulos que nosotros tenemos directamente con nuestro entorno, ¿no? Al final de cuentas, nosotros podemos decir que una idea de negocio resulta de una combinación de diferentes elementos
y de diferentes componentes que nosotros encontramos en nuestro contexto desde que nacemos, ¿no? Hay un estudio muy interesante que plantea un autor canadiense, Julian. Él habla, ¿no?, sobre una teoría sobre el emprendimiento regional en la economía del conocimiento. Y Julian, él plantea 3 componentes principales que él dice, estos son como que los determinantes que hacen que un emprendedor tenga una idea de negocio. Entonces, nosotros podemos decir que en esta parte en la cual nosotros, a través de estas facultades que tenemos, estas capacidades, estamos interactuando con nuestro entorno, el primer núcleo, el primer componente con el cual tenemos un contacto y que genera una influencia para que nosotros podamos tener una idea, es la familia y los amigos, ¿no? Al final de cuentas son nuestro primer contacto, nuestro primer punto de influencia social y al final de cuentas nosotros lo que vemos en la forma en la que se relaciona nuestra familia, los amigos, con el contexto, eso de alguna manera va influyendo y generando ciertos constructos psicológicos, sociales, que contribuyen a que nosotros empecemos a estimular ese proceso creativo para decir, oye, aquí hay algún problema, aquí hay alguna situación, alguna necesidad que yo puedo resolver, ¿no? Otro punto importante, obviamente, tiene que ver con la parte en la cual nosotros nos formamos, la parte de la educación, obviamente desde que entramos en contacto con nuestras primeras edades de formación académica, pues obviamente eso también va generando una cierta influencia para que nosotros podamos tener una idea o detectemos alguna situación, algún problema que puede resolverse, ¿no? Obviamente también posteriormente, la parte en la cual nosotros vamos desenvolviéndonos ya en el ámbito profesional va siendo un determinante muy importante para que nosotros estimulemos ese proceso creativo. Y obviamente ya después, cuando ya tenemos esta parte de desarrollo de la convivencia social, pues obviamente, no repito aquí, la parte del trabajo, la experiencia y las redes también es una cuestión muy importante que influye y nosotros podemos hablar de que al final de cuentas estos 3 elementos son fundamentales e importantes para poder nosotros generar este círculo que redunda en que nosotros tengamos una idea que al final de cuentas va a responder a una cosa muy importante que es la motivación para emprender. Una idea de negocio al final de cuentas surge de la motivación que nosotros tengamos para emprender. Pues de la importancia, pues, de esta influencia, ¿no?, que van generando los diferentes círculos sociales y cómo al final de cuentas una idea va a responder mucho a la influencia que generen estos círculos sociales en los cuales nos desempeñamos. Y bueno, la motivación va a ser muy importante, ¿no? Entonces aquí pues hablamos de que la motivación puede ser ya sea que emprendemos por necesidad o porque detectamos una oportunidad, que es precisamente de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces aquí, bueno, una cosa muy importante, una vez que ya estamos de alguna manera empapados de lo que van generando estos diferentes círculos sociales en los cuales nosotros nos desenvolvemos, pues bueno, empezamos, ¿no?, nosotros a tener esta serie de ideas, de chispazos que empiezan a generar en nosotros, ¿no? Entonces, creo que el empezar a trabajar mucho en la parte de empezar a representar gráficamente estas ideas es muy importante, para lo cual, pues bueno, hay diferentes herramientas que nos ayudan mucho a empezar a aterrizar cuáles son estas ideas, hacia dónde pueden dirigirse. Y una de ellas que creo que por muy básica que pudiera parecer, creo que es muy importante y porque nos ayuda a aterrizar gráficamente cuáles son las ideas y cómo podemos empezar a trabajarla, son los mapas mentales. Entonces, aquí una cosa que a mí me gusta mucho, hay un método que a mí me gusta mucho, que es el método Ikigai japonés, donde nosotros, pues bueno, tenemos que responder a 4 preguntas muy importantes para poder encontrar un propósito, ¿no? Aquí yo le hice algunas modificaciones para que a mí me ha ayudado mucho de repente cuando tengo alguna cuestión para desarrollar alguna idea de negocio, alguna situación para emprender. El empezarte a preguntar estas 4 cuestiones es muy importante con estas modificaciones que aquí yo les presento, ¿no? Entonces, lo primero es preguntarme, de acuerdo a los diferentes círculos en los que yo me he desenvuelto, a la influencia que ha generado mi entorno en mí, ¿qué es lo que me apasiona, no? Al final de cuentas, esta es una cosa muy importante que nos va a ayudar a direccionar ese esfuerzo para poder aterrizar una idea que después pueda convertirse en una oportunidad, ¿no? Posteriormente, pues bueno, ya lo saben, yo creo que ya muchos de aquí conocen bastante bien esta parte de este método, el método Ikigai, es preguntarme, ya sé en qué me apasiona, ahora, ¿en qué soy bueno?
qué es lo que yo puedo hacer mejor que otros y posteriormente, pues bueno, con qué puedo generar un beneficio, tanto del tipo económico, obviamente, que me pueda retribuir a mí económicamente, pero con lo que también yo puedo contribuir a que se pueda resolver alguna necesidad que yo estoy detectando en mi entorno. Entonces, creo que el preguntarnos estas 4 cosas nos ayuda mucho a poder ir aterrizando hacia dónde queremos enfocar nuestros esfuerzos, hacia dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos cuando estamos desarrollando un proyecto emprendedor. ¿Qué me apasiona? ¿En qué soy bueno? ¿Con qué puedo generar un beneficio? ¿Y qué necesidades detecto? Entonces, aquí esto es una cosa muy importante, ¿no? Porque hacemos este análisis introspectivo tratando de responder un poco a esta cuestión de cómo han influido estos diferentes círculos sociales en los cuales nos hemos desempeñado para poder aterrizarlo en una idea que pueda generar alguna solución a una problemática o a una necesidad en ese entorno, ¿no? Entonces, aquí una cosa muy importante es, pues bueno, de alguna forma ya tengo yo una idea que pude generar. ¿Cómo le hago para poder convertir ese que quiero en ese momento especial en el cual yo ya puedo transformarlo en una oportunidad de negocio? Entonces, aquí esta serie de pasos es muy importante tratar como que de ir aterrizando, nos ayudan mucho a ir aterrizando cómo puedo yo dar ese paso, ¿no? De una idea a una oportunidad de negocio. Entonces, en primer lugar, pues yo tengo el producto o servicio, la idea original del producto o servicio que a mí se me ocurrió. Posteriormente, una cuestión importantísima y fundamental es preguntarme, este producto o servicio, ¿qué problema o necesidad está resolviendo en el entorno? Posteriormente, pues bueno, es muy importante preguntarte a quién le está resolviendo esa necesidad y eso me ayuda a ir acotando precisamente a quién puedo yo ofrecerle ese producto o servicio que responde a ese problema o esa necesidad. Después viene una parte importante de analizar quién más lo está haciendo y cómo lo está haciendo para posteriormente llegar a una parte importante que es el valor agregado. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer mejor? ¿Cómo puedo satisfacer esa necesidad mejor que otros que ya lo están haciendo? Una vez que yo ya desarrollé esa, o bueno, que ya generé esa idea, y a quién se lo estoy resolviendo y qué es lo que puedo hacer para resolverle esa necesidad mejor que otros lo están haciendo, ¿no? Entonces aquí, bueno, estas preguntas es muy importante también, una vez que tenemos una idea de negocio, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es realmente este proyecto, este producto, este servicio? ¿A quién se lo estoy ofreciendo? ¿Qué estoy resolviendo? ¿A diferencia de quién o cómo lo está haciendo, cómo lo están haciendo otros proyectos en el entorno y cómo lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo hacer mejor que quienes ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, esta es también una situación que nos ayuda a transitar, ¿no? De la idea a una oportunidad de negocio. Aquí una cosa importante que yo considero, y bueno, estoy de acuerdo con la metodología que les platico de Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation, hay 3 requisitos que nosotros podemos decir que debe cubrir una oportunidad para decir que lo es, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que al final de cuentas, para poder decir que tenemos una oportunidad o estamos transitando ya de una idea de negocio a una oportunidad, es decir, al final de cuentas, yo tengo una necesidad en un mercado potencial. Eso es una cuestión muy importante. O sea, estoy resolviendo realmente una necesidad a un mercado potencial. Ese es, creo que, uno de los puntos fundamentales cuando estamos hablando de que ya la idea está transitando y es ya una oportunidad de negocio. Otro punto importante tiene que ver con decir, este proyecto, esta idea tiene una viabilidad técnica y económica que puede ser demostrable, ¿no? Al final de cuentas, si la idea que yo tengo no es técnica y económicamente factible, pues obviamente, y viable, pues obviamente voy a encontrarme ciertas limitaciones y barreras para poder definir y determinar que mi idea realmente representa una oportunidad de negocio. Y al final de cuentas, también un elemento importantísimo y fundamental es el equipo o la organización
que debe estar capacitada para poder abordar esa oportunidad, ¿no? Al final de cuentas, y es uno de los elementos que creo que cuentan muchísimo en cualquier tipo de programa en la actualidad de emprendedor, y que se valora muchísimo, es la parte del equipo y las personas que están tratando de empujar este proyecto, porque al final de cuentas, sí, la idea es muy buena, sí, realmente está representando una oportunidad porque hay una necesidad de mercado potencial, tiene una viabilidad técnica y económica que es demostrable, pero tengo carencias en el equipo, no tengo las capacidades humanas para poder echar a andar este proyecto, va a ser muy complicado y vamos a encontrarnos con muchas barreras para poder transformar esa idea en una oportunidad real. Entonces, estas tres características, cualidades, creo que son muy importantes tomarlas en cuenta cuando hablamos de una oportunidad de negocio. Debemos cubrir una necesidad, debe tener una viabilidad técnica y económica, y al final de cuentas el factor humano, el equipo que está empujando el proyecto, debe tener esa capacidad suficiente, ese empuje, esas habilidades de resiliencia para poder echar a andar el proyecto, ¿no? Entonces, estos tres creo que son tres características fundamentales que debemos cubrir cuando estamos hablando de que se está transitando o vamos a transitar y a decir que una idea se está convirtiendo en una oportunidad de negocio. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante sobre el que a mí me gustaría reflexionar, que tiene que ver con lo que yo llamo la innovación y el emprendimiento con propósito. Retomando un poco también lo que decía Peter Drucker, al final de cuentas, pues bueno, ya lo decíamos, ¿no? El emprendimiento es una función que necesariamente lleva implícita a la innovación. Es un cierto tipo de actividad, dice él, y en su corazón está la innovación, el esfuerzo de crear un cambio enfocado y con propósito, con potencial económico o social. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos de base tecnológica, proyectos de alto impacto, pues al final de cuentas creo que deben cubrir esta característica, no debe estar enfocado con ese propósito de poder generar un potencial económico y social y de poder generar un cambio que sea enfocado a resolver problemáticas y necesidades, ¿no? Actualmente, pues bueno, creo que nos ha tocado vivir una situación bastante complicada que al final de cuentas representa una oportunidad para poder satisfacer muchas necesidades y problemáticas allá afuera a través precisamente del emprendimiento y la innovación, ¿no? Entonces creo que esta es una cosa muy importante siempre a tomar en cuenta cuando queremos echar a andar un proyecto, sobre todo de base tecnológica y de alto impacto. Creo que debe cubrir muy bien esta parte en la cual pues nosotros digamos, no va direccionada a generar un cambio enfocado y que tiene ese propósito de generar un cierto potencial económico o social, ¿no? Entonces, este es un punto que podemos considerar muy importante, repito, sobre todo cuando se trata de proyectos de base tecnológica, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de esta parte en la cual nuestro entorno tiene un impacto y una influencia en la cual nosotros tenemos esos estímulos que nos llevan a desarrollar una idea y posteriormente buscar convertirla en una oportunidad. Creo que aquí hay un elemento bien importante que debe tener cualquier emprendedor. E igual, o sea, independientemente si queremos echar a andar también alguna idea y a veces no sabemos por dónde comenzar, una cosa creo que es fundamental y que nos ayuda muchísimo es mantener una constante vigilancia y monitoreo de nuestro entorno, ¿no? Al final de cuentas, llevándolo en términos prácticos, esto nos va a ayudar a conocer las últimas novedades que hay allá afuera, qué es lo que está sucediendo en una industria, qué es lo que está sucediendo en un sector. Además de que esto, pues bueno, nos ayuda a monitorizar sistemáticamente todo lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? Al final de cuentas, esta parte de poder llevar a cabo este proceso de una manera quizá metódica, sistemática, hacerlo continuo, ayuda, ¿no? Ayuda a poder estimular precisamente ese proceso creativo, anticiparnos a los cambios, poder tomar decisiones informadas, obviamente una parte muy importante que tiene que ver con minimizar riesgos y aprovechar oportunidades para la innovación. Entonces creo que este es un factor bien importante, esto es parte de un tema
más amplio y complejo que tiene que ver precisamente con la vigilancia y el monitoreo constante del entorno para poder estar al tanto, ¿no? Y poder estimular, es una cuestión muy importante que ayuda a estimular ese proceso creativo, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar pues a esta parte que yo considero muy importante cuando estamos hablando de la detección de oportunidades y la generación de ideas, que tiene que ver con el pensamiento sistémico, ¿no? El pensamiento sistémico, al final de cuentas, pues bueno, podemos decir que es una percepción del ser humano que está basada en el mundo real en términos de su totalidad, para su análisis, comprensión y accionar. Al final de cuentas, lo que nosotros estamos buscando cuando hablamos de pensamiento sistémico es que el individuo, la persona, esté en esta conciencia de que al final de cuentas pues es parte de un todo, ¿no? De un todo integral. Entonces pues al final hay que estar constantemente en esa situación de que pues bueno, debemos percibir nuestro entorno en su totalidad para poder tener esa visión integral que nos permita hacer precisamente lo que dice, ¿no? El análisis, la comprensión y el accionar. Esta filosofía, podemos llamarla así, del pensamiento sistémico, pues bueno, surge en el campo de la biología por el biólogo Ludwig von Bertalanffy, que bueno, lo que buscaba precisamente era dar una mejor explicación a los grandes problemas que se daban en los sistemas vivos, ¿no? Entonces, pues obviamente esto tuvo que ver con una cosa muy importante en la cual pues él explicaba cómo se daban estas interacciones entre los organismos vivos con su entorno. Entonces, pues al final de cuentas, esta parte del pensamiento sistémico nos ayuda a tener un entendimiento más completo del mundo que nos rodea y sobre todo, cuando se trata de generar ideas e identificar oportunidades de negocio, esto nos ayuda a hacer un análisis de las situaciones que surgen alrededor de un proyecto para proponer soluciones considerando diversos elementos y reacciones, ¿no? Entonces, esta parte del pensamiento sistémico, al final de cuentas, nos ayuda en esta percepción completa, integral de nuestro entorno, pues nos permite detectar las situaciones que están alrededor, ¿no? Para poder ver, al final de cuentas, qué soluciones podemos proponer considerando todos los elementos y relaciones que hay alrededor, ¿no? Entonces, esta parte del pensamiento sistémico es lo que estaremos abordando a partir de esta parte de la presentación, reflexionando un poco pues en la importancia, ¿no?, que tiene para poder estimular el proceso de la generación de ideas y poder definir si una idea puede convertirse en una oportunidad de negocio. Entonces aquí, bueno, yo les comparto esta parte del pensamiento sistémico, que es parte de una metodología más amplia, que es la metodología de Evidence-Based Entrepreneurship and Innovation, con la que hemos estado trabajando recientemente, que bueno, ya tiene más de 20 años que se ha estado desarrollando esta metodología que pues bueno, está muy enfocada a poder precisamente generar, ¿no?, estos proyectos con propósito. Entonces, esta parte del Canvas sistémico es una parte, es un componente de un espectro más amplio de metodologías y de herramientas que se utilizan en la metodología de Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation. Ustedes pueden conocer un poco más sobre esta metodología, incluso entrar y poder acceder a algunas herramientas gratis. Creo que por 15 días les voy a compartir con todo gusto la presentación y ahí viene la liga para acceder a canu.io, donde pueden ustedes ver esta parte, pueden ir conociendo algunos de los componentes más amplios de esta metodología de Evidence-Based Entrepreneurship and Innovation, que va ayudando mucho también a ir aterrizando esta parte de un proyecto emprendedor, ¿no? Entonces, bueno, en este momento nos enfocaremos a lo que tiene que ver con esta herramienta, que es el Canvas sistémico, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, creo que los Canvas han sido una herramienta muy útil y fundamental cuando se ha tratado de proyectos emprendedores y de innovación que nos ayudan y nos facilitan mucho la vida, porque al final nosotros podemos tener en una hoja todos los componentes de un proyecto, ¿no? Entonces aquí lo que se hace en el Canvas sistémico pues es integrar diferentes metodologías y herramientas como el análisis FODA, el análisis PESTEL, entre algunas más, para poder hacer esta parte precisamente del análisis
basados en un pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, bueno, este Canvas se compone de diferentes elementos que tienen que ver precisamente con el análisis de puntos muy específicos en nuestro entorno que nos van a llevar a detectar precisamente los retos y las oportunidades, ¿no? Entonces, esto parte obviamente desde que yo ya tengo una idea y voy buscando convertirla en una oportunidad, pues comienzo, ¿no? Tratando de definir qué es mi proyecto, ¿no? Al final de cuentas, esa idea ya va a ir madurando, se va a ir convirtiendo en una oportunidad y bueno, al final de cuentas, una parte importante es ir definiendo en qué va a consistir esa idea, ¿no? ¿Cuál es el producto? ¿A quién se lo estoy ofreciendo? ¿Qué beneficio? Y una cosa muy importante es en qué medida estoy yo satisfaciendo esa necesidad, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque nos ayuda a ir aterrizando con un poco más de claridad y al final de cuentas el poder hacerlo con una claridad tal que nos permita decir, esta es la idea y esta es la oportunidad que yo estoy reflejando aquí. Entonces, aquí una cosa muy importante es que esto tiene que ser lo más simple, lo más sencillo posible. Decían por ahí, ¿no? Que se lo puedas explicar hasta a tu abuelita, ¿no? O sea, que cualquier persona entienda la esencia, ¿no? Y entre más sencillo lo puedas explicar, pues obviamente es mucho mejor porque entiendes mejor tu proyecto, ¿no? Entonces, aquí es donde comienza esta parte del Canvas sistémico. Una vez que yo tengo una idea, aterrizo precisamente en qué es el producto, a quién se lo estoy ofreciendo, qué beneficio y en qué nivel o en qué medida estoy yo satisfaciendo esa necesidad o estoy resolviendo ese problema, ¿no? Entonces, aquí una cosa muy importante tiene que ver con una aproximación que a mí me gusta mucho de Simon Sinek, que tiene que ver con el círculo dorado. El círculo dorado, al final de cuentas, lo que plantea es decirnos, empieza preguntándote el por qué. Cuando yo tengo una idea, quiero convertirla en una oportunidad, es muy importante empezar a preguntarme el por qué estoy queriendo yo echar a andar ese proyecto, cuál es la razón de ser de esa idea. Entonces, aquí también les agrego una liga que va directo a una charla de Simon Sinek, donde él habla y aborda con algunos ejemplos muy interesantes, sobre todo de Apple, cómo el círculo dorado ayuda a empezar también a aterrizar y a poder darle mayor claridad a esa telaraña que luego puede representar una idea, te ayuda, ¿no? A empezar a darle más claridad. Obviamente, posterior a que tú te preguntas cuál es el producto, el cliente, beneficio y cuantificación, el empezar a preguntarte por qué, el definir el cómo y el qué es lo que estoy haciendo también ayuda mucho a dar mayor claridad cuando nosotros tenemos una idea que queremos transformar en una oportunidad de negocio. Entonces, cuando estamos en las etapas iniciales, tratando de definir, de darle forma a esa idea, a esa oportunidad, el empezar primero preguntándote, ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuál es el producto? Cliente, beneficio y cuantificación, y después preguntándote el por qué, el cómo y el qué de esa idea. Eso ayuda mucho a empezar a dar mayor claridad en esta parte del pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando un poco de los componentes del Canvas sistémico, aquí es importante, pues bueno, les decía, considerar varios elementos entre, bueno, los que tenemos. En primer lugar, pues bueno, analizar un poco las tendencias sociales y demográficas, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos del segmento de mercado al que yo estoy dirigiendo esa idea? ¿Cuál es la población? ¿Qué estilo de vida? Cultura. Varios elementos que tienen que ver precisamente con empezar a identificar estas tendencias, ¿no? Empezar a ver cómo es que se está comportando la sociedad, situaciones que tienen que ver con cómo está reaccionando un grupo social en determinado momento. Eso, la parte del análisis de las tendencias sociales y demográficas nos ayuda a empezar a analizar en función a nuestro entorno, al entorno de la idea, estos puntos, ¿no? Entonces, otra parte importante tiene que ver con las tendencias tecnológicas, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros tenemos una idea, una oportunidad, sobre todo cuando se trata de proyectos de base tecnológica, pues bueno, es muy importante empezar a ver cuáles son los desarrollos que hay allá afuera, qué alteraciones están generando estas tendencias en los estilos de vida, de trabajo. Hay tecnologías que pueden facilitar o beneficiar el proyecto. ¿Qué tecnologías puedo implementar yo para poder echar a andar esa idea?
Al final de cuentas, esta parte del análisis de las tendencias tecnológicas, pues ayuda mucho, ¿no? A poder, les digo, sobre todo cuando se trata de proyectos de base tecnológica, pues ayuda mucho a empezar a dar también esta claridad de cómo puedo hacerle para apalancarme de las tendencias que hay en el entorno, ¿no? Obviamente también pues es muy importante revisar esta parte de las tendencias de la industria, estar viendo qué es lo que sucede en la industria, qué avances, desafíos hay, qué oportunidades hay por ahí que no ha visto la competencia. Entonces es muy importante también tomar en cuenta esta parte de las tendencias de la industria y obviamente pues una parte muy importante también tiene que ver con analizar los factores regulatorios, legales, políticos, obviamente ver pues cómo está la estabilidad política del entorno en el cual yo quiero echar a andar esa idea. Si tiene que haber algún elemento de propiedad intelectual, que pues bueno, cuando se trata de proyectos de base tecnológica es un punto muy importante. Revisar aspectos de legislación laboral y seguridad, política fiscal, niveles de desarrollo económico. Entonces, bueno, estas son 4 componentes muy importantes del análisis del entorno que empiezan a ayudarnos a saber cómo es que esa idea, otra vez, puede convertirse en una oportunidad de negocio. Otro punto muy importante, pues bueno, es empezar a ver cómo está la competencia. Les decía hace un rato, quiénes son los que ya están haciendo algo como lo que yo busco hacer, si hay quienes lo están haciendo, cómo lo están haciendo, quiénes son, cuántos son, qué están haciendo, si hay alguien que ya está tratando de cambiar por completo el sector en el cual yo pretendo incursionar o busco incursionar con mi idea. Pues bueno, el análisis de la competencia es un aspecto fundamental, incluso hablamos de eso en la primera charla que tuvimos con ustedes hace algunos meses. El análisis de la competencia es un elemento fundamental que nos ayuda también a ir a dar claridad a cómo puedo yo ir a echar a andar una idea de negocio, ¿no? Obviamente, pues también al analizarnos, entrando un poco a la parte ya interna del proyecto, analizar las fortalezas, qué ventajas tengo, qué me hace hacerlo mejor, empezar a detectar también puntos fuertes en la cadena de valor que yo puedo tener y bueno, algunas de las debilidades que pueda tener, ¿no? Al final de cuentas es siempre preguntarte qué debo mejorar, cómo puedo mejorar, ¿no? Entonces, al final de cuentas esto nos va a llevar al punto más importante que podemos decir en esta charla, ¿no? Al final de cuentas, a detectar una oportunidad entre los problemas del entorno, detectar necesidades a partir de las tendencias que detectemos tecnológicas, sociales, ambientales. Esto nos ayuda también a definir, ¿no? Pues al final de cuentas, cómo puedo facilitar yo la vida de las personas, qué se puede volver una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, esta herramienta es bastante útil, creo que cuando se trata de analizar, de ir aterrizando una idea, esto me ayuda muchísimo a empezar a dar claridad precisamente analizando mi entorno, viendo cómo me encuentro y precisamente pensando en la totalidad de todos los componentes de un sistema, ¿no? Entonces, creo que esta es una herramienta, les digo, que es bastante buena y bastante útil cuando se trata ya de dar esos pasos más adelante, cuando ya tratamos de llevar esa idea a convertirla en una oportunidad y ver si realmente puede ser una oportunidad de negocio y pues bueno, obviamente cubriendo los 3 componentes importantes que mencionábamos previamente. Entonces, al final, pues bueno, el análisis del entorno, el estar en constante contacto con nuestro contexto, el estar analizando, el estar monitoreando, vigilando, pues nos va a llevar a detectar tendencias, ¿no? Que podemos encontrar nosotros para la innovación y el emprendimiento. Esto es parte de un estudio que a mí me gustó mucho que sacó la consultora CV Insights en el 2020, porque aquí ellos hablan de algunas tendencias que nosotros podemos hablar para la innovación y el emprendimiento a raíz de la contingencia sanitaria que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces nosotros aquí detectamos o tenemos creo que varios sectores, aquí se detectan 8 sectores y 25 áreas dentro de esos 8 sectores que se pueden abordar, que pueden empezar a trabajarse y se pueden explorar formas de poder satisfacer necesidades en esos sectores, ¿no? Uno de los más importantes, pues bueno, tiene que ver con la salud,
donde estamos viendo un impacto muy importante relacionado con la gestión de los datos, el trabajo para generar equipos portátiles y la realidad virtual para hacer la salud más accesible, ¿no? O sea, aquí tenemos tendencias relacionadas con la telemedicina, hacer diagnósticos remotos y continuos, teleterapia, el fitness virtual, avances que se pueden ir generando en el cuidado de los adultos mayores. Entonces, esto por mencionar algunos de los ejemplos, les digo, de muchas cosas que están sucediendo allá afuera entre las diferentes tendencias que se están generando en el mercado, diferentes necesidades que están surgiendo a raíz pues de esta situación que nos ha tocado vivir y que podemos aprovechar, ¿no? Para poder al final de cuentas empezar a generar y a buscar proyectos con ese propósito, ¿no? Con ese sentido de poder resolver necesidades y problemáticas específicas en estos sectores, ¿no? Entonces, son estos 5 y acá hay un poco más que tienen que ver también con el servicio al cliente, las finanzas, la seguridad, el entretenimiento, servicios de comida. Entonces, digo, pues es esta parte de poder estar analizando constantemente, monitoreando qué es lo que está sucediendo en el entorno, pues nos va dando esa sensibilidad y va estimulando ese proceso creativo para poder generar ideas que luego puedan convertirse en oportunidades de negocio. Entonces, pues bueno, al final, esta es una reflexión que les comparto, ¿no? Que al final de cuentas el emprendimiento pues se vuelve un motor de la innovación, porque al final de cuentas el emprendimiento creo que es la forma más importante a través de la cual nosotros materializamos la innovación. Al final de cuentas el emprendimiento es lo que permite palpar y vivir la innovación, ¿no? Entonces aquí en un estudio que se hizo del Banco Interamericano para el Desarrollo, Cantis y Angelelli, dos investigadores, decían, ¿no?, que en el escenario de la transformación digital y la revolución 4.0, el emprendimiento se vuelve protagonista, en tanto que es un mecanismo de transferencia del conocimiento y de las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, pues aquí creo que es muy importante siempre animarnos, aventarnos a emprender, porque al final de cuentas, en el escenario que nos está tocando vivir, pues al final el emprendimiento se vuelve un mecanismo que nos ayuda precisamente a transferir el conocimiento y a materializar los resultados de la innovación y de la investigación, ¿no? Sobre todo hablando precisamente de proyectos de base tecnológica que surgen en el ámbito de la academia, pues bueno, creo que el emprendimiento es el factor fundamental que nos va a ayudar a aterrizar y a materializar todos los resultados de la investigación que se generen, ¿no? Entonces, pues a manera de conclusión, pues bueno, nosotros podemos decir que una idea de negocio resulta de una interacción de diferentes elementos entre un individuo y su entorno, ¿no? A través de esta interacción, pues va a resultar una motivación para emprender y vamos a buscar una oportunidad para generar beneficios y resolver un problema o una necesidad, ¿no? Entonces, una idea de negocio, pues bueno, al final de cuentas va a surgir y va a resultar precisamente de esta interacción entre todos los elementos que tiene un individuo con su entorno y que precisamente, pues bueno, lo van a motivar a que pueda buscar una oportunidad para generar beneficios y resolver problemáticas, ¿no? Entonces, en la generación de ideas y en la detección de oportunidades de negocio, un elemento que se vuelve fundamental creo que es el pensamiento sistémico, ¿no? Es un elemento de gran utilidad, ya que nos permite identificar problemáticas para ofrecer una solución y convertir una idea en una oportunidad. Entonces, esta parte de poder considerarnos parte de un todo que está interrelacionado, pues nos da esa sensibilidad, ¿no? Empieza a estimular ese proceso creativo que nos lleva a detectar precisamente esas oportunidades en el entorno, ¿no? Y finalmente, pues bueno, en el contexto actual es de gran relevancia que una idea de negocio para un proyecto de base tecnológica y de alto impacto pueda traducirse en la resolución de problemáticas en el entorno, ¿no? Lo que yo le llamo crear un cambio enfocado y con propósito. Vemos que pues al final de cuentas hay muchas oportunidades y posibilidades allá afuera que se están gestando, que se están generando, las nuevas tendencias nos están permitiendo empezar a traducir precisamente esas ideas en proyectos para poder generar ese cambio otra vez enfocado y con propósito. Entonces, pues por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, les dejo por aquí mis datos, mi correo electrónico, mi celular, mi cuenta de LinkedIn por si quieren conectarse por ahí conmigo, estar en contacto
hablar sobre estos temas y seguir ahí charlando. Si tienen alguna otra observaciones, preguntas, etcétera, pues bueno, por ahí estoy a sus órdenes en mi correo, mi celular, mi red social de LinkedIn. Y pues sería todo y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, maestro Ricardo, por esta gran ponencia y el tema tan interesante para todos y más para las personas que desean crear algo desde cero. De verdad, es un tema muy importante para todos. Maestro Ricardo, comenzamos con las preguntas y respuestas, ¿le parece? Tenemos una pregunta de Héctor. Permítanme. Tenemos una pregunta de Héctor Gutiérrez y él nos menciona, al llenar tanto el Canvas sistemático como el Business Canvas, desde la perspectiva de una empresa orientada a servicio y no tanto a un producto en específico, hay rubros que no se pueden llenar en la misma contundencia y claridad. ¿Existen Canvas orientados a empresas, orientadas a servicio? Bueno, creo que sí, como bien lo comenta Héctor, sí, de repente puede ser un poco más complejo cuando se trata de empresas de servicios, específicamente orientadas a servicios. Yo no conozco que haya Canvas así directamente relacionados con empresas de servicios, pero creo que al final de cuentas estas herramientas pueden servir tanto para empresas de producto como empresas de servicios. Ahora, hay Canvas, como el Business Model Canvas, que pueden ustedes revisar en esta página que les comentaba de Canul. Les digo, tiene 15 días de suscripción gratuita. Ahí hay diferentes tipos de Canvas que se pueden utilizar dependiendo si el proyecto es, por ejemplo, para una empresa for non-profit o para empresa for profit, para empresas sociales o diferentes tipos de organizaciones que se pueden generar. Entonces, ahí ese tipo de Canvas ayudan a lo mejor a poder llevarlo un poco enfocado a esta parte de los servicios. Pero sí, así como bien lo comenta Héctor, de repente sí, cuesta un poco a lo mejor llevarlo a esa claridad cuando se trata de empresas de servicios, pero creo que sí, el Canvas sistémico es una herramienta muy útil para cualquier tipo de proyecto. Y les digo, sí hay diferentes tipos de Canvas dentro de la metodología de Evidence-Based Entrepreneurship y Lean Innovation que pueden enfocarse a diferentes tipos de proyectos. Entonces igual pueden checar por ahí en esa página para ver cuál es a lo mejor el tipo de Canvas que se puede adecuar de eso. Igual después podemos hablar un poco más a profundidad de la metodología de Evidence-Based Entrepreneurship and Innovation. Aquí hay gente que la maneja, la conoce bastante bien y pues bueno, creo que podemos ahí después abordar un poco más sobre esa, donde hay diferentes herramientas que pueden ayudar a dar esa claridad cuando se trata de empresas de servicios, ¿no? Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para el ponente, para el maestro Ricardo, que quiera hacerla. Yo tengo una. Ricardo, yo creo que algo de lo que hemos aprendido últimamente en los últimos años, de hecho, tomando como referencia que cuando estábamos en la universidad a nosotros nos enseñaron a hacer planes de negocio para la elaboración de proyectos empresariales y todo eso, y de repente nos llega la nueva tendencia de métodos ágiles y luego viene la creación de organizaciones exponenciales y todo eso. ¿Qué consejo nos podrías dar para que no suframos este famoso parálisis por análisis? Porque hasta donde yo tengo entendido, emprender es un tema de acción. Claro. Y de repente, como estamos aquí en la academia y todo eso, y estamos muy acostumbrados a que redactar el paper, hacer la investigación, poner la presentación, de que las hipótesis estén bien hechas. O sea, ¿cuál sería tu recomendación para todos nosotros para que nos acudamos un poquito a esta parte de lo académico y nos transformemos en emprendedores? Sí, creo que tocas un punto bien importante, porque sí, efectivamente, luego cuando entramos en el mundo del emprendimiento, ahorita hay tantas metodologías y hay tantas cosas allá afuera que luego no sabemos de dónde echar mano o nos perdemos entre todo el conjunto de herramientas y posibilidades que podemos tener allá afuera. Entonces, creo que una cosa bien importante es enfocar, o sea, precisamente hablando de las ideas y las oportunidades, pues identificar correctamente cuál es tu idea y a partir de ahí, pues tratar de ver cuál es de las metodologías, ver cuál es la que más se ajusta, ¿no? Para tu proyecto. Repito, creo que a mí me gusta mucho la de Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation, porque es una metodología que te ayuda mucho y te va llevando precisamente en esta parte de la acción,
para conocer en el camino e ir evaluando, ¿no? Y no caer en esa parte del parálisis por análisis que luego hace mucho daño en un proyecto emprendedor y te pasma, ¿no? O sea, te impide continuar y dar pasos adelante. Entonces, a mí esta metodología me encanta, me fascina, la de Evidence-Based Entrepreneurship and Innovation, igual lo que platica Steve Blank, cuando habla de sus 4 steps, para los 4 pasos para la epifanía. Creo que es una cosa también bien importante, ¿no? Get out of the building, sal del edificio, salte y empieza a experimentar, empieza a jugar, no te detengas, y en el camino te irás topando con muchos obstáculos, pero no te detengas ni te permitas paralizarte de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Vamos a darle lectura al reconocimiento de Ricardo. Entonces, el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Jaques Cortés por su ponencia, Cómo generar ideas e identificar oportunidades de negocio, en el marco de los seminarios de emprendimiento e innovación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 16 de febrero de 2021. Firma la secretaria de vinculación, Rocío de la Torre. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos aquellos que están en la parte de materiales. Nos vemos mañana con el proyecto de coquización y nos vemos la siguiente semana con la siguiente plática que tenemos sobre emprendimiento científico. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Saludos por ahí a los colegas que se encuentran hoy aquí acompañándonos. Vale, muchas gracias a todos y que tengan un excelente martes. Hasta luego.